Si estás escuchando este post es porque te han surgido las mismas preguntas que a mí cuando empecé a usar la electromiografía de superficie. ¿Es una técnica fiable respecto a la invasiva? ¿Es verdad que la actividad muscular de un músculo en concreto puede estar contaminada por la actividad de otros músculos cercanos? ¿Se puede resolver esto? ¿Cambia mucho la actividad muscular durante diferentes sesiones de valoración? En este post vas a conocer la respuesta a estas preguntas. Por cierto, recuerda que Endurance está validado por la Universidad de Granada, la Universidad de San Jorge de Zaragoza y la Universidad de Santiago de Chile. Puedes descargar el artículo aquí. En primer lugar, vamos a comparar la electromiografía de superficie contra la invasiva. La electromiografía es una técnica relativamente antigua y se ha utilizado ampliamente como herramienta de investigación fisiológica y clínica desde principios de la década de 1900. Aunque el uso de la EMG como herramienta para conocer mejor el control motor y su evolución se ha limitado a las últimas 4 décadas. Fíjate en el número de artículos publicados por año sobre electromiografía de superficie, fíjate en el crecimiento exponencial. En general, se ha considerado que la evaluación del reclutamiento de unidades motoras y la función muscular se logra mejor con la electromiografía con aguja. Sin embargo, la pequeña área de medición de los electrodos de aguja y el hecho de que la amplitud de la señal depende de la posición exacta de solo unas pocas fibras musculares cerca de la punta de la aguja, afecta negativamente a la reproducibilidad de las mediciones de la electromiografía con aguja en comparación con los registros de la de superficie. De hecho, esta es la razón de la superioridad de la electromiografía de superficie en los estudios de control motor junto a la comodidad para el paciente, ya que no es invasiva. En este contexto, la electromiografía se ha utilizado muchísimo para tratar de comprender las estrategias de control motor utilizadas por el sistema nervioso central y para comprender el papel funcional de los músculos en la generación del movimiento. Y si eres lector de este blog, ya habrás visto la cantidad de aplicaciones clínicas que tiene la electromiografía de superficie. Detectar alteraciones de tono basal, evaluar la fatiga muscular, reeducar sinergias musculares y muchísimas cosas más. La segunda pregunta hablaba sobre la variabilidad por el ruido de músculos cercanos, el famoso crosstalk. El crosstalk se define como una contaminación de la señal de electromiografía por la actividad eléctrica de un músculo cercano. Se sabe que la cantidad de crosstalk depende del grosor de la capa subcutánea y del sistema de captación que se use, es decir, de los electrodos de superficie, cómo los coloques. Muchos estudios han demostrado que la actividad de electromiografía varía dependiendo de la ubicación del electrodo. El crosstalk es una de las fuentes de error más importantes en la interpretación de la electromiografía. Por ejemplo, para valorar sinergias musculares, cualquier crosstalk podría exagerar una correlación positiva entre músculos y por lo tanto resultaría en una sinergia muscular errónea. Sin embargo, algunos estudios afirman que hay muy poca influencia del crosstalk en las mediciones con electromiografía cuando los electrodos de superficie están correctamente localizados. Por ejemplo, se ha demostrado que tanto los electrodos de superficie como los intramusculares producen patrones de electromiografía similares durante la marcha o al pedalear. Por lo tanto, el crosstalk se reduce al mínimo mediante una colocación adecuada de los electrodos de superficie en el músculo. Estos son los pasos que debes seguir para reducir al máximo el crosstalk. Primero, coloca los electrodos en el centro del vientre del músculo, lejos de los bordes. Aquí tiene una imagen. Aunque esto no siempre es posible en todos los músculos, especialmente los más pequeños. Segundo, coloca los electrodos lo más juntos posible, lo más cerquita posible, para aumentar el foco en el músculo que quieres evaluar, tal y como aparece también en esta imagen. Recuerda que dentro de la aplicación de Endurance tienes guías precisas para colocar los electrodos usando referencia anatómica. En resumen, y como muestran Campanini y colaboradores, la forma del patrón de electromiografía durante la marcha, uno de los movimientos más complejos de evaluar, no cambia con diferentes colocaciones de electrodos, pero la estimación del nivel total de actividad muscular es más variable. Sin embargo, en el caso de la colocación rigurosa de estos electrodos, aunque esta colocación puede inducir en una ligera variabilidad, esto no es un problema importante a la hora de estudiar la coordinación muscular, es decir, la sinergia muscular. La última pregunta afecta a la variabilidad durante las diferentes sesiones. Estas son las dos principales fuentes de variabilidad en este contexto. El primero serían cambios vinculados a la adaptabilidad neural del proceso de control motor. Y el segundo, cambios inherentes al proceso de medición. Vamos a verlo detalladamente. El primero está vinculado principalmente a que los patrones de actividad de los músculos pueden variar dentro de un mismo músculo en el mismo ejercicio. Entonces, los patrones de actividad muscular pueden variar en función de las demandas funcionales impuestas sobre el músculo, el contexto mecánico del cual está operando y muchas otras variables. Y el segundo está vinculado a la variabilidad del proceso de medición. Es decir, se ha estudiado la repetibilidad intrasesión de los patrones MG de superficie durante la marcha, el pedalear y también al correr. Y en todo generalmente se informa de una buena repetibilidad del nivel de actividad electromiográfica y los perfiles de MG.
Sin embargo, tienes que tener en cuenta que hay muchos factores que influyen sobre la actividad muscular. Y te pongo un ejemplo con una sentadilla. Fíjate en esta gráfica. Las dos primeras repeticiones son una sentadilla a una velocidad normal. Las dos siguientes repeticiones, las intermedias, son profundas y las dos últimas son rápidas. Controlar estos factores es clave para tener una medición homogénea, porque si no puede haber mucha variabilidad. Entonces, tienes que tener claro algunos de los factores que pueden influir, por ejemplo, en la variabilidad de esa sentadilla. Pues la inclinación del tronco, la distribución del peso, la fatiga neuromuscular, etc. Por lo tanto, la pregunta clave que quiero que te plantees es: ¿merece la pena evaluar los patrones musculares con electromiografía a pesar de que puede existir variabilidad? En nuestra experiencia, dado que la mayoría de los inconvenientes identificados en este post se pueden minimizar mediante la realización de buenos estudios y una buena colocación de electrodos, la calidad de los registros estará relacionada con la formación que tenga el profesional y su práctica. La electromiografía es una herramienta poderosa para valorar la evolución del control motor en sistemas integrados y complejos y proporcionar estrategias de reeducación y prevención. Y recuerda que en Endurance te formamos gratis cuando te unas a nuestra familia de clientes para mejorar tus procesos de valoración y reeducación neuromuscular. Si has llegado hasta aquí, estás un paso más cerca de dominar la base del control motor, la actividad muscular. Nos vemos en el siguiente post.